Santiago 4, versículo 11 y 12. Muy buena la enseñanza de Humberto, hermanos. Voy a hablar algo también al respecto. Y seguimos con esta serie que se llama Una puñalada por la espalda, tercera parte. Espero terminar hoy esta parte. Y hermanos, hemos estado hablando de lo que es murmurar y lo que es juzgar. La semana pasada hablamos directamente, para los que no estuvieron, hablamos del juzgar. ¿Y qué aprendimos del juzgar, los que estaban aquí presentes? ¿Qué aprendimos, hermanos? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué aprendimos, Donaldo, del juzgar? Que no debemos, ¿verdad?, el juzgar. Y claro, no debemos del juzgar. Y este es algo muy importante, porque es relevante para nuestros tiempos desde el día de Santiago hasta hoy. Hablábamos que el que murmura y juzga a su hermano, juzga la ley y murmura de la ley, y ya no se pone como hacedor de la ley, sino como juez de la ley. Hay algo muy importante que yo quiero hablar en esta parte. Y es que dice Santiago 4:11, después del punto y coma, después de la coma, perdón, hay una coma, un punto y después una coma. Dice, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí es algo muy importante hablar de qué ley se está refiriendo Santiago. La semana pasada yo les decía, claro que está hablando de los 10 mandamientos, pero algunos pueden decir, no, es que ya no estamos bajo la ley. Siempre personas que escuchen la ley, para justificarse van a decir, ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? Pero déjeme decirle que esta ley, como dice Santiago, cubre todas las leyes, tanto la ley de los 10 mandamientos y la ley de la libertad. ¿Sí? ¿Cuál es la ley de la libertad, hermanos? Díganme. Por un lado están los 10 mandamientos y por otro lado está la ley de la libertad. Santiago, que hablamos también en Santiago. Es la ley de la libertad, es la que te hace libre a ti por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, si no son los 10 mandamientos, tiene que ser la ley de la libertad. ¿Sí o no? ¿O cabe otra ley aquí? No cabe otra ley aquí. O es los 10 mandamientos o es la ley de la libertad. Aún fuera cualquiera de las dos, aún son las dos, si tú juzgas y murmuras, estás en un problema. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si tú juzgas la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, vamos a verlo más adelante, te pones como si tú pudieras proclamar mejores leyes, ¿verdad? Si tú juzgas a tu hermano, te pones mucho más arriba. Si te quejas de las leyes de Dios. Ahora, si es la ley de la libertad, hermanos, es mucho peor. ¿Sí? ¿Por qué es mucho peor si es la ley de la libertad? Porque si dice, si juzgas, si murmuras y juzgas a tu hermano, murmuras de la ley y juzgas la ley. Bueno, ya en los 10 mandamientos ahí vemos la condenación. Pero si es la ley de la libertad, estás en mayor problema. Porque estás diciendo o estás pisoteando lo que Cristo hizo por ti. ¿Se fijan, hermanos? No nada más es el peligro de los 10 mandamientos,
sino también la ley de la libertad te pone en más peligro delante de Dios. ¿Me entienden el punto, hermanos? ¿Entienden? ¿Sí? Cual fuera de las dos leyes, la de la libertad o los 10 mandamientos, te pone en desventaja con Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que lo consideremos. ¿Sí? Entonces, el murmurar y el juzgar a una persona, a un hermano en la iglesia, ya lo vimos, que no podemos hacerlo, es sobrepasar lo que Dios ha establecido. ¿Qué dijo Humberto en su enseñanza? ¿Qué es la Biblia? La única regla, la única ¿qué? Medida de tu comportamiento y de tu vida. Y si Santiago dice, no debes de juzgar, y si Santiago dice, juzgas la ley, te pones como juez, y hermanos, la semana pasada hablábamos que nada más en algunos detalles Dios nos da la autoridad para poder juzgar. Entonces, no podemos condenar a nadie porque no podemos condenar a nadie, ni juzgar, ni murmurar, si la Biblia no lo determina, hermanos. ¿Sí? Es lo que veíamos. Y si tú determinas hacerlo fuera de la regla que Dios te establece, ¿sabes qué? Estás en un problema. Juzgas la ley de la libertad y los 10 mandamientos. ¿Habrá alguna consecuencia para estos? ¿Sí habrá una consecuencia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? Claro, hermanos. Así es que tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Hermano, ¿quién te dio autoridad para condenar? ¿Quién te dio autoridad para juzgar? Los que estuvimos la semana pasada, ¿cuáles son las situaciones en las que podemos juzgar nada más? Josué, ¿cuáles son las situaciones en las que nomás tenemos la autoridad para juzgar como cristianos y como pastores? Uno está pecado y no se quiere arrepentir. Óiganlo bien, hermanos. Cuando uno está en pecado y no se quiere arrepentir, no más, ¿verdad? No más. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Que lo que es de más, te saliste de la regla, es pecado, hermano. ¿Sí? Es pecado. Y si tú juzgas, es más pecado tu juicio que lo que tú estás juzgando. Ahora bien, ¿quién te dio autoridad o tú tienes autoridad para condenar? No, excepto lo que dijo Josué. Entonces, hermanos, ¿por qué juzgamos? Y voy a seguir sobre el tema del juzgar. Y me voy a enfrascar en un tema que cabe muy bien aquí, hermanos. Cabe muy bien este tema. ¿Qué pasa cuando tú mandas al infierno a unos de tus hermanos en Cristo? Ahorita les voy a explicar cómo. ¿Qué pasa cuando tú determinas que esa persona se va a ir al infierno? Bueno, hay varios detalles, ¿verdad?, del juzgar para condenar. Y hermanos, Humberto lo dijo, las tradiciones en las iglesias. Las tradiciones en las iglesias. ¿Qué cosas son las que se juzgan? Y mandas al infierno a las personas. Una es la favorita de muchos, Navidad y el árbol de Navidad y el nacimiento. ¿Han escuchado un cristiano verdadero no pone un árbol de Navidad? Está mandando al infierno a una persona que pone un árbol de Navidad. ¿Sí o no? Lo está mandando al infierno definitivamente. Le está diciendo, tú no eres cristiano.
¿Y cómo sabe él? ¿Nomás porque pone un árbol de Navidad? ¿O porque pone un nacimiento? ¿Cómo ven ustedes, hermanos? Ahora, ¿por qué mandas al infierno a una persona por la comida también? ¿Sí? Lo decía Humberto, ¿verdad? ¿O qué hay de esa enseñanza exagerada, ¿verdad? De si te tomas una copita de vino, tú no eres cristiano. ¿Eso será verdad? Díganmelo. No lo es. Pero sin embargo se acuña como una verdad. ¿Sí? Claro. ¿Qué condena Dios en el vino? La embriaguez. Pero, hermanos, vamos a ver algunos pasajes ahorita para saber cómo juzgar ese tipo de cosas, cómo discernir ese tipo de cosas. Otro plato favorito es la vestimenta. Muchas personas tratan de juzgar a otras personas porque usan un tipo de vestimenta, y las que usan un tipo de vestimenta juzgan a la otra que usa otro tipo de vestimenta. Los condenan. ¿Sí? Otra tradición, Semana Santa y el Año Nuevo. ¿Qué les parece en esos temas? ¿Ustedes creen que nosotros podemos mandar al infierno a alguien por esos detalles? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? No, hermanos, no podemos mandar al infierno por una persona que usa falda larga. Bueno, la otra tiene que vestirse decorosamente. Eso sí es algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué más podría caber en este tema? Ya dijimos Año Nuevo, ya dijimos Semana Santa, ya dijimos Navidad. Bueno, el Día del Muerto sí es un poco más fuerte, ¿no? ¿No creen? ¿Pero qué de ese? Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Y su mismo origen también. Ahora bien, hermanos, nosotros no nos podemos poner en una situación de jueces cuando una persona está convencida de por sí mismo que eso no está mal para él. ¿Por qué? Porque son temas que la Biblia no habla grandemente, hermanos, que no condena. ¿Dónde dice en la Biblia, dónde habla de Navidad? ¿Dónde habla? Ajá. ¿Dónde habla de ese? Exacto. ¿Dónde? Sí, ¿verdad? Pero no habla si de poner un árbol o no, o de poner un nacimiento o no, ¿verdad? Eso no habla. Habla del nacimiento, ¿verdad? De la palabra Navidad, natalidad, que eso significa nacimiento. Entonces, yo creo muchos me van a apedrear, las que están en contra de todo esto, pero tenemos que buscar lo bíblico, hermanos. ¿Sí? Tenemos que buscar lo bíblico. ¿Por qué? Vamos a Romanos 14, hermanos. Y Romanos 14 es muy importante. Vamos a leer, porque está largo el pasaje y es importante. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre qué opiniones. Por ahí empezamos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come,
Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios, el Señor, para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo Jesús para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, que menosprecias a tu hermano, ¿por qué todos compareceremos al tribunal de Cristo? Porque está escrito: vivo yo, dice el Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla, de toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecid, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. ¿Sí? Pero si por la causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y seguimos. ¿Qué está queriendo decirle el apóstol Pablo a los romanos, hermanos? ¿Qué está queriéndoles decir, hermanos? Primero, no contendamos sobre opiniones. Si para Toño el comer pizza es malo y para mí no lo es una opinión. ¿Sí o no? ¿La Biblia nos prohibirá comer pizza? Bueno, tenemos que ser disciplinados, ¿verdad? Pero ¿nos prohibirá comer pizza? Entonces, si él no come pizza, ¿cómo me va a decir a mí que yo estoy mal si como pizza? ¿O pizza, Josué? Pizza, ¿verdad? O pizza, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Es una opinión que tú tienes que no sale de la Biblia. ¿Sí? Pónganse muy listos, hermanos. ¿Sí? Porque uno cree que ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, ya que no come, no juzga, dice, no juzgue al que no come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es lo mismo que Santiago está diciendo, hermanos. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? Si Humberto trae una playera así, ¿cómo lo voy a juzgar? Si yo también traigo una igual. ¿Sí? Pero nosotros como seres humanos siempre estamos juzgando cosas que la Biblia no dice. Siempre estamos mandando al infierno con cosas que la Biblia no dice, que se han acuñado por tradición dentro de las iglesias. Ay, no, es que ustedes están mal porque tuvieron un tiempo de oración mientras la alabanza.
¿quién dice que estamos mal? ¿La Biblia habla del orden de culto? No lo habla, hermanos. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Entonces, ¿por qué nosotros nos damos el lujo de tirar la piedra en estos detalles? ¿Por qué nos damos el lujo de tirar la piedra? Ahora bien, con el alcohol, y ese es un punto importante. Usted no se va a ir al infierno, ¿verdad?, si se toma una cerveza. Se van a romper los ropas, no sé. Eso es una verdad. Ni va a perder la salvación por embriagarse, ¿verdad? ¿O sí? Pero otro que lo va a ver le va a decir, no, ese no es cristiano. Y a lo mejor y sí, ¿verdad? Por embriagarse o porque no sabe todavía completo consejo de Dios. Pero hermanos, déjenme decirles que en todos estos detalles solamente el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a convencer a ti, hermano. ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo, porque son líneas muy delgadas. ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo te va a enseñar a comprender si tú estás mal. Y los hermanos no estamos para, si está mal el hermano, llegar y apedrearlo. ¿Sí? No estamos para apedrear al hermano porque está mal. Por esos detalles. Ok, si tú quieres, ahora bien, hermano, si una cosa no está en la Biblia, me reservo de creerlo o no. ¿Sí o no? Por ejemplo, algo muy común, y esto lo traigo aquí, el controversial caso de Navidad, el árbol o el nacimiento. ¿Qué es lo más bíblico de la Navidad? El nacimiento, ¿verdad? Pero bueno, pues alguien quiere poner árbol. Tiene su pensamiento ya bien definido, ¿verdad? Hermano, ¿lo vas a juzgar? O mejor es acercarte a esa persona y preguntarle, oye, ¿tú por qué razón tienes árbol? ¿Verdad? Oye, o en Semana Santa, oye, ¿por qué vas al centro de Zacatecas en Semana Santa? Si es totalmente pagano el asunto. Claro que no vamos a ir a la procesión del silencio. No te vas a formar ahí en la procesión del silencio, ¿o sí? Ahora bien, ¿podemos estar viendo la procesión del silencio o no? ¿No la podemos ver? Pues vas caminando y te adoras en el tráfico. Si vas caminando y dices, voy a ver, sí, y ya la veo y, no, pues está bien, y te quedas viendo todo lo que pasa y ya, y te vas. ¿Pecaste en alguna forma? Pero el peligro es cuando otro hermano te ve y el otro hermano usa de malas intenciones para apedrear a aquel. ¿Sí me entiendes? Por eso Dios es bien claro, no debemos de juzgar así, hermanos. Que no es suficiente con acercarte al hermano y decirle, oye hermano, ¿tú qué andas haciendo por aquí? No, fíjate que salí a pasear con mi familia y pues aquí nos tocó ver esto. Pero tú y yo antes ya estás tirando la piedra. ¿Se fijan de qué manera podemos juzgar tan facilito, hermanos? ¿Se fijan cómo podemos juzgar así rapidísimo?
En vez de condenar, hermano, mejor ve y pregúntale a tu hermano. Pregúntale a tu hermano por qué. ¿No crees que es lo mejor? Oye, ¿por qué te estás echando una cerveza? No, pues es que traía sed. Bueno. Pero si ves a alguien ebrio, pues ve y exhórtale de veras, hermano. Ahí sí, ¿sí o no? Exacto, ¿es diferente o no? Ok, ¿me siguen la idea, pues? Ok, entonces, hermanos, para la otra, que no se nos salga fácil tirar la piedra antes de conocer bien la situación. ¿Qué dijo Cristo cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio? Bueno, el que esté libre de pecado, órale, dele el primer pilanconazo, aviéntele la piedra. ¿Quién le aventó la piedra? Nadie, porque todos ¿qué? Estaban en pecado y todos me imagino que vámonos, porque creo que esa palabra es fuerte. Así es, hermano, lo mismo es para nosotros. No tires la piedra antes de conocer las cosas. ¿Sí? Antes de conocer los detalles. Tenemos un amigo muy querido, pero arremete muy fuerte contra muchas cosas al respecto. Pero yo creo que en vez de condenar, debemos de condenar, debemos de platicar y más que nada debemos de enseñar la Biblia, hermanos, mejor. Si tú enseñas la Biblia expositivamente, vas a aprender lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Así de sencillo. Si tú estudias la Biblia y predicamos la Biblia expositivamente, vamos a entender lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que nos va a prohibir y qué es lo que no nos va a prohibir, hermano. Y parece que las iglesias se han hecho fariseicas. No esto, no el otro, no el otro, no el otro. Oiga, ¿y dónde está en la Biblia, hermano? Pues no, pues no habla muy abiertamente de eso. Ok, tenemos que examinarlo bien, hermanos, antes de tirar la primera piedra. Exactamente, tenemos que verlo muy bien, todos esos detalles. Miren, el versículo ahí mismo en Romanos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido, fíjense, esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sí? El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace del día, para el Señor no lo hace. ¿Sí? El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien convencidos en nuestra propia mente de que si yo lo hago, si lo que yo hago para mí no es malo y para mi hermano es malo, ¿verdad? Él tiene que aprender a no juzgar al que para el hermano es malo. Digo, al revés, ¿sí? Y esto es algo bien importante, hermanos, porque creo que la mayoría de los cristiandad comete errores al respecto. Una vez estaban en una conferencia de pastores, y en la conferencia de pastores era en un restaurante, y le sirvieron una copita de vino tinto a todos los pastores. Llegó otra persona, otro pastor, y empezó a repartirles folletos para evangelizar a los pastores por una copita de vino. Un pastor lo agarró y le explicó el detalle. Mira, hermano, el detalle es este: tienes que tener mucho cuidado antes de tirar la piedra, ¿sí? Tienes que saber bien lo que dice la Biblia al respecto.
¿Por qué? Porque ya estás mandando a todos al infierno, a todos los pastores, ¿verdad? Sin saber la situación. Ok, yo creo que ahí queda entendido, ¿verdad, hermanos? ¿Sí queda entendido? Ahora, no crean que esto es una permisibilidad para todo o para que tengamos permiso para todo, ¿sí? Quiero citar ya estudiaremos Romanos 14 con una definidad así al 100%, pero vamos a Primera de Corintios, hermanos, hablando casi del mismo tema. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios 10, 23. Por eso, hermanos, es muy importante que aprendamos nuestra Biblia. Por eso es muy importante que aprendamos doctrina. Sí, yo los voy a invitar a que se den un tiempo para escuchar las enseñanzas de la doctrina que está dando Humberto, hermanos. Sí, porque es muy importante aprender doctrina. Tenemos que aprender nuestra Biblia, hermanos. Sí, tenemos que aprender nuestra Biblia. Sí, muy bien. Dice en Corintios 10:23. ¿Sí? Todo es un contexto que se desplanta desde el versículo 1, que está hablando sobre la idolatría y lo que pasó el pueblo de Israel. Y dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y plenitud. Versículo 29, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Ok, hermanos, de Corintios empieza, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Ahora, hablando por ejemplo del vino, ¿me puedo tomar una cerveza? Sí. Pero lo importante es que tú veas si te conviene o no te conviene tomártela. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué les parece, hermanos? Si... Ya iba a poner a madre, no está bien. Por ejemplo, a Tristán, él tiene problemas con el alcohol, Tristán, y yo estoy apoyándolo con ese problema. Y él me ve saliendo de la tienda con un 6 y que es para mí. Y le dijo, vente Tristán, vamos a mi casa. Y yo con gusto la destapo y me la tomo. Y él va a estar, no me va a invitar una, no me va a invitar una. Ok, ¿me conviene tomármela o no? ¿Tengo que abstenerme de eso? ¿Por qué lo toco? Por lo de Romanos 14 y el de juzgar, hermanos, ¿sí? Por lo que dije de las tradiciones. Muy bien, hermanos. Entonces, no todo nos conviene en el cristianismo. Nada se me prohíbe. ¿Por qué? Porque estamos bajo la ley de la libertad. Pero no todo me conviene. ¿Sí? No vamos a caer como un grupo, ¿verdad?, que no come carne, el grupo ese, y no come carne de puerco. Y dice que si alguien come carne de puerco se va a ir al infierno. Bueno, creo que ni en el infierno creen ellos. No, algo
ellos dicen que está mal y eso no eres cristiano, es una señal de que no eres cristiano. Y yo pregunto, bueno, ¿eso de dónde sale? Bueno, sale de la Biblia, ¿verdad? ¿De aquí sale de la Biblia? Del Antiguo Testamento. Pero ahora estamos en la ley de la libertad en Cristo. ¿Sí? Hermanos, ¿me entienden el punto? Ok, qué bueno, hermanos. Vamos a Colosenses 2:16. Estando allí, ¿ya están en Colosenses? Les voy a hablar un poquito del contexto. En el capítulo 2 de Colosenses, Pablo está hablando de la vida nueva en Cristo, de una vida en plenitud en Cristo, ¿verdad? Cristo nos hizo libres, Dios nos dio vida, ¿verdad? Ya somos la incircuncisión del corazón. Y el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hablando de tu plenitud en Cristo. Y dice el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le está hablando, por ejemplo, a judíos, ¿verdad? También en parte judíos y en parte también pues, los del mundo, ¿verdad? Por eso les dice de luna y días de reposo, porque los judíos, ¿verdad?, eso guardaban, el día de reposo y todo, y muchas cosas que eran ceremoniales en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice, todo lo que era sombra de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y a culto de los ángeles, a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen alguna verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, no podemos juzgar desde un principio porque yo tengo una tradición en mi mente, ¿sí? No puedo juzgar a otro porque yo tengo una tradición en mi mente. Quita tus tradiciones, hermano, y sé más bíblico y sé más sabio para poder llegar a una conclusión respecto de tu hermano. Pero no lo juzgues, hermano. No lo juzgues completamente. No lo tienes que juzgar. Mejor ve y platica con él. Dile que te explique por qué lo hace. Si él no te explica por qué lo hace bíblicamente, hermano, es hora de exhortarle. ¿Sí? Es hora de exhortarle y ahí es el juicio correcto. Pero si tú determinas un juicio antes, agárrate porque tú eres el que estás bajo el juicio. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, regresamos a Santiago. Debemos nosotros de apartarnos de ese juicio. Miren, somos juiciosos
hasta inconscientemente, rápido, ¿verdad? Enjuiciamos. Que se nos quite, hermanos. ¿Por qué? Porque balanza correcta es lo que Dios quiere. Algo equilibrado y correcto. Ahora bien, Santiago 4 dice, uno es el dador, versículo 12, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, solo Dios puede determinar el juicio correcto. Solo Dios puede determinar el juicio correcto. Solo Dios puede condenar o salvar a alguien. No nos pertenece a nosotros, hermanos. Solo Dios sabe quién va directo al infierno. Solo Dios sabe quién va directo al cielo. ¿Cómo? Bueno, lo voy a explicar. Cada quien que responde al Evangelio, ella tiene una esperanza, ¿sí o no? Y él camina por ahí y camina con Cristo. Pero ¿qué pasa con una persona que dice que entregó a su vida a Cristo y no camina por ahí? Es difícil determinar si va al cielo o no, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero como no vive la vida cristiana y el fruto del Espíritu, es fácil de saberlo. Pero ¿qué pasa cuando es un hipócrita, hermanos? ¿Qué pasa cuando es un hipócrita? Es bien difícil de determinarlo. Ahí es donde no sabemos quién va al infierno, quién va al cielo. Si yo veo la vida de Humberto y camina por ahí, y yo lo veo, ¿verdad? Pues va caminando con Dios y va creciendo, qué bien. Pero si yo veo a Isaías que va en el camino, y yo lo veo bien, y me dicen, oye, creo que no anda bien esa persona, está fingiendo. ¿Qué pasará con esas personas? No lo sabemos. Pero hermanos, hablando del juzgar, solamente Dios puede saber si estás en lo correcto o lo incorrecto. Y si estás en lo correcto, qué bueno. Pero si estás en lo incorrecto, Dios va a tratar contigo. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver qué quiere decir Santiago con esto. Uno solo es dador de la ley. Esta palabra solo, hermanos, así como tal, no existe en el griego, pero es un prefijo, ¿verdad? Es un prefijo o es una palabra que es esti y significa que excluye a otro o no cabe otro en la misma posición. Hermanos, para enjuiciar a una persona, solamente Dios es el que puede hacerlo. No cabe otra persona como juez de las personas. Solo Dios es el único que es el único juez. Esa palabra nos dice, no hay otro que pueda usurpar su posición. ¿Verdad? Y fíjense, la palabra ley pues es nomus, ya lo hemos visto, que puede salvar. Es importante la palabra para, pero déjenme decirle antes otra palabra. Es solo que no cabe otro, y la palabra dador es bien importante, porque es una palabra griega que significa legislador. ¿Sí? Legislador. Fíjense, en nuestro idioma, pues dador no es alguien que da, ¿verdad? Pero no, en nuestro idioma no tiene el sentido de legislador, ¿verdad que no? Pero extrayendo de la Biblia, nos dice, Dios es el único que tiene la posición para legislar, ¿qué? Su ley, hermanos, su ley. Sí, es el único que tiene
poder para legislar. O sea, Él está sobre su ley. Él está sobre su ley para ejercer la justicia, para ejercer el juicio, para ejercer la condenación o para ejercer la salvación. Por eso Santiago dice que puede salvar y perder. La palabra salvar es rescatar y la palabra perder aquí es una palabra que significa destruir. Entonces, hablando del juzgar, hermanos, nosotros no podemos salvar ni podemos destruir a nadie. Porque cuando nosotros juzgamos a la ligera, nosotros estamos destruyendo a la persona. Poníamos el ejemplo de los que toman una cerveza. Bueno, vamos a poner el ejemplo de los que pasan por la procesión del silencio, ¿verdad? Cuando tú lo ves y empiezas a juzgar a ese hermano antes de preguntarle qué estaba haciendo ahí y empiezas a juzgarlo con otra persona, estás destruyendo a tu hermano. ¿Sí? Lo estás destruyendo completamente. Entonces tú no puedes hacer eso, hermano. Tú necesitas ir con tu hermano. No necesitas destruirlo, porque el único que puede destruir a una persona es Dios, hermanos. Es Dios, es el único que puede determinar el juicio. ¿Sí? Esta palabra, hermanos, esta frase que sale de Santiago, que puede salvar y perder, es una frase que corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una frase que corre por todo ahí. En Deuteronomio, en Salmos, en Primera de Samuel, en Reyes, en todos esos pasajes corre ¿por qué? Porque Él es único dador de la vida y de la muerte, hermanos. ¿Lo quieren ver? Vamos a Deuteronomio 32, 39. Versículo 39. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, hermanos. Salmo 68, 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo no se quedó atrás con ese tema. Mateo 10, 28, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó callado al respecto. Vamos a ver qué dice Mateo 10, versículo 28. Mateo 10:28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. ¿Se fijan? Porque el contexto habla de a quién se debe de temer, hermanos. ¿Sí? No a quien mata el cuerpo, no a quien te da una paliza, sino a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Y solamente Dios es el que lo puede hacer. Yo, hombre finito, con mi mente finita, no puedo
mandar a una persona, a ninguna persona de la iglesia, hermanos, al infierno. ¿Sí? Porque los del mundo, ellos van derecho al infierno, al menos que Dios tenga gracia de ellos. ¿Sí? No nos preocupamos por los del mundo para predicarles el evangelio, pero este tema tiene que ver con la iglesia. ¿Sí? No puedo mandar a nadie de mis hermanos al infierno. Solamente Dios es el que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque sus juicios son justos, porque sus juicios son correctos, ¿verdad? Porque todas sus leyes son firmes. Ahora, hermanos, nosotros siempre, Dios hará su juicio conforme a su justicia, como Él lo ha determinado en sus leyes. Hermanos, sí, Dios tiene un juicio sobre la humanidad para todo aquel que no cree en Jesucristo. Pero para todo aquel que cree en Jesucristo ha dado salvación. Sí, ha dado salvación. Entonces, Él enjuiciará a cada persona bajo su justicia. Ahora, al hipócrita, hermanos, Dios lo va a juzgar. Romanos dijo: todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos ustedes que han entregado su vida a Cristo, los que no lo han hecho, ¿verdad? Bueno, son exceptuados, pero todo usted que ha entregado su vida a Cristo, usted va a comparecer ante Dios. Pero si usted es un hipócrita que no es cierto, que vivió la vida cristiana, que vivió una doble vida, ahí Dios lo va a juzgar. Y déjeme decirle que ahí es donde se va a dar cuenta usted de que no había nacido de nuevo. Jugó con fuego y se quemó. Sí, porque solo Dios lo hace según su justicia, hermanos. Sus leyes, su Biblia, la palabra, hermanos. A nosotros nos dio su revelación en la palabra, y Él nos dice cómo va a juzgar a la humanidad y cómo va a juzgar a los cristianos, hermanos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Hermanos, a todos Dios los enjuiciará. Unos al juicio del trono blanco y otros al tribunal de Cristo, hermanos. ¿Sí? Yo quiero estar en el tribunal de Cristo, hermanos. Yo quiero estar en el tribunal de Cristo. Yo no quiero estar en el juicio del trono blanco. Piénsalo. Yo no quiero. Así es que Hebreos 10:30, hermanos. Hebreos 10:30. Unas hojitas atrás. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Hermanos, este pasaje de Hebreos habla de pecar a la ligera. ¿Sí? Habla de pecar a la ligera.
Hermano, si hay pecado, ponte a cuentas con Dios. Hermanos, Dios juzgará a su pueblo. Dios juzgará a su pueblo. Hermanos, no podemos, de veras, no podemos hacer las cosas a la ligera. Ahora, ¿será el juicio para condenación? No, hermanos, será un juicio de disciplina, lo mismo. Lo habla en el siguiente capítulo, en el 12. Pero hermanos, necesitamos aprender a que solo Dios puede juzgar a los cristianos, hermanos. Nosotros solamente vamos caminando, creciendo. Los que hemos sido puestos en el pastorado somos para ayudarlos a caminar, a crecer y a dirigirlo. Y hermanos, claro, y a juzgar la disciplina en la iglesia. Una iglesia que no disciplina, ¿saben qué? Está próxima al fracaso. Y una iglesia que disciplina y juzga el pecado de sus congregantes, hermanos, está dentro del parámetro de Dios. Pero hermano, no estés juzgando cosas a la ligera. Solo Dios es el único ley y legislador de todo el mundo, hermanos. No te pongas, hermano, en la posición de Dios. Cuando tú juzgas, ¿sabes que te pones en la posición de Dios? Ya estaba guardando mis notas y me falta otro punto. No te pongas en el lugar de Dios. Pero tú, regresamos a Santiago, hermanos, 12. Y hace una pregunta muy importante. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tú, ¿quién eres para que mandes al infierno a otro? O, dicen los estudiosos del griego, esta frase se tendría que leer así: ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? Esa es la frase que debe de ir ahí, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos en el lugar de Dios? Hermanos, no somos más sabios que Dios. No somos más fuertes que Dios. No somos mejores que Dios. No podemos legislar mejor que Dios. No podemos ponernos como dioses, hermanos. Y cuando tú juzgas a la ligera, te estás poniendo en el lugar de Dios. Y te haces un Dios. Te haces un Dios. Porque le dices a Dios, tus leyes no están bien hechas. Mi juicio es mejor. No lo dices así, porque no sabías la enseñanza. Pero ahora que sabes la enseñanza del juzgar, hermano, cuando vayas a juzgar, acuérdate, te estás poniendo en el lugar de Dios. Y tú le estás diciendo a Dios, Dios, lo que tú has determinado no sirve. Yo he escuchado a personas que se sienten más buenas que Dios, que se sienten más misericordiosas que Dios, que se sienten mejores que Dios. Pero hermanos, nunca vamos a ser mejores que Dios. Nunca vamos a ser mejores que Dios. Nunca y de los nunca, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Qué debemos nosotros de hacer, hermano? ¿Qué debemos de hacer, pues, para no juzgar? ¿Cuál sería el consejo para no juzgar, hermanos? Yo ya lo dije, creo que lo repetí hasta como 3,000 veces. Ve y habla con tu hermano, pregúntale. No seas Dios, no le juegues a Dios. Ve, pregúntale a tu hermano antes de que tires la piedra. Mateo 18, ya lo vimos también. Es lo único que puedes hacer, hermano, vivir una vida en santidad. Y cuando vayas a hacer eso, ve y pregúntale sus intenciones a tu hermano.
Y ahí vas a ver si tu hermano es sincero o no es sincero. Y hermanos, otra vez lo digo, y si tu hermano no es sincero, es hora de exhortarle. Y si tu hermano es sincero y te explica, ok, tienes que entender, yo la regué. Aventé mi juicio sin saber la situación. Así es que, ¿cómo dice el dicho? Piénsalo 3 veces antes de hablar. ¿No dice? Piénsalo 3 veces antes de hablar. Porque ya lo sabes. Si tú lo haces, te haces un Dios a ti mismo. Y no somos dioses. Somos hijos de Dios, pero no dioses. No somos diositos, como dice ella en una persona, pero somos hijos de Dios por adopción. Gracias a Dios por eso, hermanos. No somos dioses. Así es que considera lo que acabo de decir. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Y queremos pedirte que tú siempre nos des dirección en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de alabanza. Gracias por este tiempo, Señor, de oración. Gracias por este tiempo de predicación, Dios. Pedimos, mi Dios, que nos hables siempre a nuestro corazón y que tú nos ayudes a caminar en la obediencia. Te pedimos, mi Dios, aprendamos cada una de las enseñanzas para que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, redarguirnos, exhortarnos, disciplinarnos, para que seamos, mi Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús.